Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes en esta edición 61 del Festival de San Sebastián y empezando esta serie de 11 películas latinoamericanas que compiten en Horizontes Latinos. Tenemos ya hoy la película mexicana La Jaula de Oro del director español afincado en México, Diego Quemada Díez, que está con nosotros. Bienvenido, Diego. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esta película viene con mucho éxito ya de otros festivales y vienes para competir en Horizontes por este premio, pero ya llevaste un premio en Cannes, en el Festival de Cannes, entre otros. Sí, es un gran honor estar aquí en Donostia y yo aquí, de hecho, de niño pasaba los veranos porque la familia yo ahí crecí en Logroño y la familia, tengo familia en Burgos y en Logroño y pues es muy bonito salir de la península ibérica hace ya muchos años y estar aquí de vuelta para la premiere en España y en el País Vasco, pues la verdad es todo un honor. La película, tuvimos la premiere mundial en Cannes, en Una cierta mirada, y nos dieron el premio de mejor interpretación para el grupo de niños, que son todos no actores. La propuesta era un poco pues darles voz a ellos, buscarlos en las comunidades desfavorecidas de la ciudad de Guatemala, la zona 3, zona 18, Ciudad Quetzal, El Limón, zonas bastante peligrosas, y la mayoría son invasiones de casas de latón. Y luego también buscamos al otro personaje, al indígena Tzotzil, en las montañas de los Altos de Chiapas, y él no hablaba absolutamente nada de español. Y ahora pues habla un poquito, ya a partir del trabajo en la película y eso, pues ya más o menos se entiende. Hay que decir, bueno, no lo hemos dicho al comienzo, que tú eres nacido en Burgos, español, pero afincado en México. Es decir, ¿cómo surgió la idea de hacer esta película? La Jaula de Oro es una referencia al dorado americano. Sí, un poco es una referencia a como la trampa del sueño americano. Yo mismo caí en esa trampa hace ya muchos años. Pues uno crece viendo películas estadounidenses de cine independiente y música estadounidense y blues y jazz y rock and roll y todo. De alguna manera Estados Unidos se convierte como un referente importante. Me fui allí con la idea de un día hacer películas y de aprender como de esa parte de la artesanía que tienen, que la verdad pues hay una parte que está muy bien. Y emigré a Estados Unidos hace ya 17 años. Viví en Los Ángeles, en Nueva York, trabajé en la industria de cine, subiendo la escalerita, trabajé de asistente, luego de operador de cámara, luego estudié en el American Film Institute, cine, ya con la idea de empezar yo a hacer mis cortometrajes y películas. Fui haciendo cortos mientras trabajaba para otros como operador. Tuve la oportunidad de trabajar con Spike Lee, con Iñárritu en 21 gramos, con Oliver Stone, en Un domingo cualquiera también trabajé. ¿Has trabajado con Ken Loach también? Con Ken Loach, sí, trabajé. Tierra y Libertad, dos películas que me encantan, y con Isabel Coixet, con Isabel, Cosas que nunca te dije. Sí, la verdad es que, pues sí, como que tenía esta idea de que tenía que aprender cosas de otras personas antes de yo expresarme, y creo que fue muy positivo, ¿no? Tampoco hay que posponerlo demasiado porque luego hacer una película cuesta tanto tiempo. Pero bueno, viviendo ya en Estados Unidos, pues después de unos años me empecé a sentir muy vacío, ¿no? El vivir en una cultura anglosajona, y entonces España me pillaba muy lejos, entonces empecé a ir muchísimo a México. Y en una de esas, después de mi primer cortometraje de Una mesa es una mesa, me fui a Sinaloa, a Mazatlán, en base a un artículo de un periodista que había leído, y me interesó, no sé, hubo algo que me atrajo de ese lugar, y agarré un avión, me fui ahí a Sinaloa y me metí en una zona bastante peligrosa. Sinaloa es un estado bastante conocido por el narcotráfico. El cartel principal del narcotráfico en México tiene su base en Culiacán y en Mazatlán. Y me hice muy amigo de un taxista un día a las 3 de la mañana saliendo de uno de los lugares donde estaba haciendo investigación, yo ahí con mi libretita y eso. Y me hice muy amigo de Toño y me invitó a vivir en su casa con su familia. Y ahí estuve pues como 3 meses, y la casa estaba sobre las vías del tren y todos los días llegaban
decenas de migrantes y hablábamos con ellos, les dábamos comida, agua y me empezaron a contar sus historias, su drama, cómo emprenden este viaje en el cual están dispuestos a arriesgar su vida por ayudar a sus seres queridos, por ayudar a darles sustento y enviarles dinero para solucionar una problemática de desigualdad social ante la cual los gobiernos, tanto expulsores como receptores, no están haciendo nada, ¿no? Ellos como están como siendo un parche. O sea, hay que recordar que en Latinoamérica, bueno, en muchos países de Centroamérica y en México, las remesas son un tanto por ciento muy alto del ingreso del país, ¿no? Entonces ellos de alguna manera, o sea, hay teóricos y estudiosos del tema que dicen que si no fuera por las remesas económicas hubieran habido revoluciones sociales en todos estos países, ¿no? Aunque el tema de tu película podemos decir que es recurrente en el cine mexicano, tenemos varias películas que hablan de la frontera, de la inmigración, incluso en esta sección Horizontes, quiere decir que tu película tiene un tratamiento muy original por su guión y por la manera en que has construido esos 4 personajes, precisamente. Es decir, que es una película con un fondo muy documentado, yo diría, más que documental, pero al mismo tiempo es una ficción muy bien construida, con esos 4 personajes, de 4 jóvenes guatemaltecos, como decías, y uno de ellos es indio, que no habla ni una palabra de español. Y ahí hay un conflicto inicial en ese encuentro, que es lo que va a hacer evolucionar también la situación con todas las vicisitudes, ¿no? Sí, es como que por un lado yo sentía la necesidad de que tenía que hacer mucha investigación, empaparme. O sea, si vas a contar una historia, realmente tienes que conocer muy bien los detalles de lo que motiva a los personajes, de lo que ocurre en el viaje. Y luego los detalles se convierten en tesoros. No, por ejemplo, la niña que se corta el pelo y se disfraza de hombre, eso me lo contó una chica. Otra me contó, no, es que yo tomo la pastilla anticonceptiva antes de empezar el viaje porque sé que me van a violar. Entonces son detalles muy fuertes que los vas como combinando, agarrando de diferentes lugares, los comprimes con la idea de este testimonio colectivo de más de 600 personas que fui recopilando a través de los años en diferentes lugares, tanto en Guatemala como en México como en Estados Unidos, y luego los concentras en un personaje para que tenga más fuerza dramática, para generar identificación con el espectador, bueno, que el espectador se identifique con el personaje, para crear empatía, para crear sentimiento y a partir de ahí provocar reflexión sobre la problemática norte-sur, ¿no? Y ese tren también es un personaje en la película, la vía férrea, sí. Esa es un poco el nexo de unión de todo esto. Sí, sí, el tren como metáfora de esta obsesión por el progreso material y por el progreso industrial y como como cadena de producción, ¿no? Son millones y millones de toneladas de carga y de mercancías que van hacia el norte todos los días. En México antes habían trenes de pasajeros, pero en los 90s Salinas privatizó todas las redes de trenes, cerró Nacionales de México, que era la compañía como la Renfe aquí, y todo ya son trenes de carga, ya no hay trenes de pasajeros. Entonces, bueno, pues la gente se sube al tren porque es una manera de viajar gratis, ¿no? Pero hay pues gente que cobra, que extorsiona, que pide. Ahora ya están pidiendo casi $200 por tramo. El otro día hablaba con un migrante, que me contó que vio como una mujer que iba con un bebé que no tenían los $200, la tiraron del tren con su bebé y todo. O sea, son unas cosas tremendas que están pasando. Decías al comienzo que tus actores los premiaron precisamente por su actuación y este trabajo coral. Aquí fueron muy aplaudidos también en la sesión de prensa. Hay que decir que el mérito es tuyo también porque no son profesionales, están muy bien dirigidos. ¿Cómo has trabajado con ellos? ¿Cuáles han sido tus métodos de trabajo para hacer que sean naturales en la expresión? Sí, una de las cosas que aprendí con Ken es que un aspecto que ayuda mucho es como filmar la película en continuidad, ¿no? O sea, que los actores, que la página 1 del guión sea el primer día de rodaje y tu última escena sea tu último día, y que en todo ese proceso del viaje, de la creación de la película, los actores o no actores tengan una experiencia vital, ¿no? O sea, que les vayan pasando las cosas. Ninguno de ellos conocía la historia, no sabían lo que les iba a pasar mañana,
les leía la escena justo antes de filmarla. Y entonces, claro, eso da una fuerza muy interesante, porque simplemente lo que tratas es de que sean ellos mismos, ¿no? De que no actúen, sino que simplemente creas el contexto que provoca su comportamiento, que muchas veces tú ni siquiera sabes cómo se van a comportar ante eso, porque lo que tratas es de que sean ellos mismos. Entonces se trata de una dirección indirecta, ¿no? O sea, nunca le dices a un actor exactamente lo que tiene que hacer, simplemente creas el contexto y tratas de que sea él mismo, de que sus máscaras vayan cayendo para ir descubriendo como la esencia que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y simplemente tratar de retratarla, de documentarla, de ser como testigos, observadores de ese momento único que se da. Era muy estresante cuando filmamos la película, porque como era un viaje, la hicimos casi nada más en 6 semanas y unos días, y todos los días teníamos, o sea, en total tenía 120 locaciones, y cada día hacías 3, 4 locaciones, y era muy estresante de repente decir, bueno, es que este momento que está ocurriendo, como este momento entre tú y yo, solo ocurre una vez, ¿no? O sea, si en ese momento no agarras la escena, toma única, en 3 horas tienes que estar en el siguiente lugar y mañana tienes que estar en otro lugar y así. Entonces siempre nada más era hacia adelante, y eso, claro, genera una tensión creativa en todos nosotros, una intensidad muy fuerte y maravillosa, y bueno, y qué bueno que eso pues se está transmitiendo, porque pues esa es la única esperanza que uno tiene cuando está filmando, ¿no? Y dijo, espero que esto funcione. Nos hablabas del rodaje difícil en Sinaloa, es decir, ¿cuáles son las dificultades que encontrasteis concretamente? Pues bueno, la situación en México ahora bueno, ya lleva muchos años, es un país supuestamente siempre en crisis, ¿no? A punto de explotar, pero ahora particularmente sí, todo el tema de la violencia está bastante complicado, pero al hacer mucha investigación uno conoce los tramos a evitar, los lugares donde no hay que ir, y luego siempre una de las cosas que aprendí al principio, la escena del Vitamina, ¿te acuerdas? Eso me pasó a mí cuando estaba haciendo la investigación en Sinaloa, acabé con una pistola en la cabeza, y finalmente me perdonó la vida este tío, pero lo que me enseñó es, dice, la próxima vez que vengas tienes que hablar conmigo, o sea, no puedes meterte en mi territorio sin haberme a mí explicado qué estás haciendo aquí, ¿no? Entonces, eso fue lección número 1, es decir, ok, hay que hablar con los líderes de cada zona de donde vas, explicarles, estamos haciendo esta película, vamos a hacer tal cosa, y que te den permiso, ¿no? Entonces, en eso, la parte más peligrosa fue la parte de la investigación, pero ya una vez conoces a la gente local de cada zona, de los pueblos por donde pasa el tren, pues ya te abren las puertas, se convierten en tus aliados, les das trabajo, y luego también mis productores consiguieron pues alianzas con los presidentes municipales, estatales y federales, para que de alguna manera también pues nos protegieran, porque pues ninguno de nosotros, ni yo como capitán del barco, quería poner en riesgo a mi equipo o a los niños, ¿no? Pero sí estuvo bastante complicado el viaje. Recorrimos, o sea, empezamos en la zona 3 en Guatemala, que es una zona muy peligrosa, donde hay muertos todos los días por balas, pero allí pues todo nuestro equipo de seguridad eran los líderes de la misma comunidad, ¿no? Y ellos nos protegieron. Luego a través de México, pues ya te digo, recorrimos toda la República, estuvimos en muchísimos estados y no tuvimos ningún problema, pero sí, gran parte es el conocimiento del terreno, ¿no? Yo decía que es una ficción muy documentada, pero al mismo tiempo en las opciones de puesta en escena tú le das un tono documental también a la puesta en escena. Los personajes están filmados muy de cerca. ¿Puedes hablarnos de esas opciones que has tomado? Sí, la idea era como tener una narrativa sólida, ¿no? A nivel de la historia, y insertar siempre a los protagonistas en realidades que nos íbamos encontrando, ¿no? Tanto en el tren como en los pueblos por donde pasábamos, pues simplemente ponerlos ahí, ¿no? Y documentar el fondo de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces eso se convierte también en una riqueza de la película, porque
es un documento histórico de ese momento, en ese pueblo, en ese momento en el tren. En el tren participan más de 600 migrantes reales que estaban en su ruta a los Estados Unidos. Nos encontramos, por ejemplo, el migrante que canta la canción esta que está increíble, pues apareció él en el tren. Así pues muchos personajes iban apareciendo ellos naturalmente y nada más había que estar uno como atento y abierto a incorporarles, ¿no?, a la película. Pero sí, la idea era combinar el documental y la ficción, ¿no? Sí. ¿Cómo te planteas precisamente el uso de la música en la película? La utilización de la música. La música es muy difícil, yo creo que a mí es de las partes que más de los procesos que más me costó. O sea, porque idealmente uno no debería usar nada de música, ¿no? Realmente la música es es muy manipulativa. Entonces, la verdad sí es un proceso bastante difícil. Trabajé con Leo Heiblum, que es un amigo y un muy buen compositor mexicano. Y bueno, pues lo que traté es de inspirarle poéticamente lo más posible y dejarle libertad para crear. También hablamos de trabajar con música de algunas de las zonas por donde íbamos pasando y contraponer, o sea, utilizar música clásica, cello y piano, para darle una parte más, un tono más universal y para crear este contraste de, bueno, una película de migrantes con cello y con piano. Pues es como, o sea, es un contraste interesante, nos gustó y creo que al final funcionó bastante bien, y tratar de que fuera más sugerente, que no fuera tan literal al respecto de lo que estaba comunicando la música, ¿no? Pero sí es difícil, por ejemplo, la escena final de la empacatadora de carne. Trabajamos con un chelista, probamos muchos instrumentos, pero al final decidimos que fuera nada más un instrumento para comunicar la soledad, y este chelista se hizo toda la escena en una toma. O sea, no hay ningún corte en esas casi 5 minutos de escena, o sea, la hizo de un tirón. Te deseamos mucha suerte con La Jaula de Oro en otros festivales. ¿Tienes otros proyectos ya en marcha después de todo este recorrido vertiginoso de La Jaula de Oro? Sí, pues sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que está teniendo bastante buena recepción. Ya llevamos como 11 premios. Acabo de venir de Rusia, estaba en San Petersburgo. De aquí me voy a Italia, luego a Mongolia, a Corea, a Londres. Vamos a estar en Londres, luego a Chicago. Y luego estrenamos en Morelia, en el Festival de Morelia, en México, el 20 de octubre. Que estamos como muy pendientes de ver cómo reacciona el público mexicano. Y a nivel de otros proyectos, pues sí, ya estoy en el proceso como de investigación de la próxima película. Ya tengo la idea, pero aún es un poco pronto. Todavía no se puede escribiendo. No sí. has tenido tiempo. Sí, pero muchísimas gracias. Pues suerte con La Jaula de Oro. Y ya saben, primera película de Horizontes Latinos, La Jaula de Oro, de Diego Quemada Díez. Gracias a todos. Muchas gracias. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Yo siento que todo lo que miremos allá va a estar así bien tónido. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Buenas, chavos. Osvaldo, Samuel, Juan. Ya no quiero viajar ya con ese indio. Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste, verdad? Los tres, así que te aguantás. Otro cachito para... Ahí está, qué engasado. ¡Rápido, rápido! Al suelo, agáchese, agáchese. Escoge quién se va, tú o él.